Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno, Dios Padre nuestro, tú eres digno. Y nació en la tierra. ¿Pero qué significa que vino y se hizo hombre? Es que vino y se hizo nuestro familiar, se hizo nuestro pariente, entró en la familia de los hombres. Ese es el día más grande. Bueno, después si usted me dice, pastor, pero el día de la cruz y el día que murió en la cruz es el día grande. Sí, pero no hubiera sido posible si no se hubiera dado el del nacimiento. Jesús nació, se hizo ser humano, siendo Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, dice la Biblia. Miren, hermanos míos y amigos, si tienen la oportunidad de oír, la historia relatada en los evangelios es verdaderamente impresionante. Y noten, queridos hermanos, que estamos haciendo referencia a la historia. Y no estamos diciendo el cuento, la fábula, los rumores. No, estamos hablando de la historia. Porque todos estos sucesos son hechos perfectamente datados y perfectamente comprobados y recopilados por los testigos que vieron y oyeron todas estas cosas. Entonces, empezando desde ahí, no estamos hablando de rumores. No estamos hablando de cuentos, no estamos hablando, hermanos, de suposiciones. Estamos hablando de la historia. A eso nos referimos. Entonces, el hecho de la Navidad, en primer lugar, estamos buscando en nuestro estudio una base histórica. El Cristo en el que usted cree y yo creo, el que es mi Salvador y es su Salvador y puede ser su Salvador también. Ese Cristo, hermanos míos, entró a la vida de los hombres y es un hecho histórico. Vayamos pues a los hechos históricos. Las escrituras nos dan, escuche bien porque algunos dicen no se sabe. Es que no se sabe, hermanos. Las escrituras nos dan el lugar. Las escrituras nos dan la fecha. Y las escrituras nos dan, hermanos, no solo la fecha, pero la ocasión en la historia del nacimiento de Jesús. Pastor, entonces tenemos el lugar y la fecha y la ocasión. Sí, la escritura nos lo da. En primer lugar, lo que hemos leído. Mire, la escritura nos dice que la fecha fue durante el mandato de Cirenio, gobernador de Siria. Amén. Y podemos leer ahí en versículo 2. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Hermanos, si uno va a la historia, a los anales de la historia, va a encontrar, hermanos, en la historia el tiempo en que Cirenio fue gobernador de Siria. Hubo un tiempo en que Cirenio era gobernador de Siria. Cirenio gobernaba de parte de los romanos a Siria. Ahora, eso, hermanos míos, es un hecho histórico. Entonces, ese, hermanos, es la fecha. Usted dice, ¿pero en qué fecha nació Jesús? Nació en el tiempo, en la fecha, en el tiempo, cuando Cirenio era gobernador de Siria. Noten cómo no tenemos algo bien específico, pero tenemos un tiempo, una fecha histórica. Fue durante el gobierno de Cirenio. Amén. Bueno, también nos dice el lugar. Nos dice la Biblia que el lugar fue en la ciudad de David que se llamaba Belén. Versículo 4. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David.
Ya tenemos dos cosas. Tenemos la fecha. ¿Y en qué tiempo nació Jesús? En el tiempo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Pero ¿y a dónde nació? Nació en la ciudad de David llamada Belén. Y yo no estoy hablando de una ciudad que no es comprobable su existencia. Estoy hablando de una ciudad que existe hasta el día de hoy y que se sigue llamando Belén. Amén. En esa ciudad de David llamada Belén, que existe hasta el día de hoy, fue ahí donde nació el Hijo de Dios. Amén. Ahora ya tenemos entonces la fecha y tenemos el lugar, pero ¿y la ocasión? También nos dice la ocasión, y eso nos reduce más en cuanto a la fecha, porque nos dice que la ocasión fue durante el primer censo que se hizo en ese tiempo. Ahí tenemos en el verso 2. Este es el primer censo que se hizo, siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio gobernó tal vez bastante tiempo. Podemos buscarlo cuánto tiempo gobernó Cirenio. Pero Cirenio hizo un primer censo y fue durante ese primer censo, si buscamos exactamente el tiempo en que se hizo el censo, tenemos más claramente la fecha, la ocasión, cuando el Hijo de Dios nació. Amén. Vean cómo la Biblia, hermanos, al estudiarla, nos da datos importantísimos en cuanto a la Navidad, que es lo mismo que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, hay una pregunta importante que todos, y especialmente los cristianos, debemos hacernos y que esta pregunta demanda una respuesta clara y una respuesta conforme a las Escrituras. ¿De dónde fue que vinieron estas nuevas de gran gozo? En otras palabras, ¿de dónde es que vino el evangelio que hoy predicamos? El evangelio en el cual creemos y en el cual tenemos la esperanza. ¿De dónde es que vino? Pero ya dije que esta pregunta demanda una respuesta clara y una respuesta no según los hombres, sino una respuesta según la Biblia. ¿De dónde vino? Porque algunos piensan que el evangelio es el invento de los gringos. Es que el evangelio vino de los gringos. El evangelio no vino de gringo alguno, hermanos. Nuestro Salvador ni es gringo. Nuestro Salvador es judío. Amén. Bueno, algunos piensan que vino de los gringos. Y hermanos, ¿de dónde creen que vino? La Biblia nos dice precisamente de dónde vino, de cuál es el origen de las buenas nuevas de gozo. Para nosotros, las Escrituras nos lo dicen claramente. Estas no vinieron de hombre alguno. Las nuevas de gran gozo no vinieron de los hombres. No vinieron de nación alguna en la tierra. No vino de Roma. Algunos pensarían, vino del Vaticano. No vino de Roma. No vino de los Estados Unidos, no vino de nación alguna, no vino de hombre alguno en la tierra, no vino de ninguna religión o de alguna, gracias hermanos, o de alguna corriente filosófica de los hombres, no. ¿Y entonces de dónde vino? Bueno, las nuevas de gran gozo que hoy predicamos, en las cuales nos gozamos, vinieron primeramente del cielo. Aunque hoy muchas veces nos vienen a predicar de otros lados. Porque en realidad el evangelio a nosotros los hondureños nos lo trajeron los gringos. Amén, hermanos. Pero esas nuevas no vinieron de Estados Unidos. Vinieron del cielo. Y ellos oyeron, creyeron y lo compartieron. Y nosotros oímos, creímos y lo compartimos. Pero esas nuevas de gran gozo vinieron del cielo, no vinieron de Roma. No es el invento de los hombres, sino que es, hermanos, su origen del cielo. San Lucas 2, 8 al 15, vaya conmigo. San Lucas 2, 8 al 15.
Luego vamos a tener un tiempito para preguntas, pero noten que estamos estudiando qué es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y de eso vamos a estudiar todo el mes. San Lucas capítulo 2, verso 8 al 15. ¿Lo encontraron, hermanos míos? Dice la palabra de Dios. Búsquenlo, algunos lo están buscando todavía. Pasen adelante, hermanos. Pasen adelante, bienvenidos. Nos alegramos de tenerles entre nosotros. Dios le bendiga, pase adelante. Busquen San Lucas, capítulo 2, verso 8 al 15. Estamos estudiando lo que es la Navidad. ¿De dónde vino? San Lucas, capítulo 2, verso 8 al 15. Amén, lo encontraron. Dice la palabra del Señor: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Atención, ¿de dónde vienen las nuevas de gran gozo? El ángel les dijo, viene del cielo. El ángel les dijo, este ángel que venía del cielo les dijo: he aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Y cuáles son esas nuevas? Versículo 11. ¿Lo tienen? Que os ha nacido hoy, este día, dicen los ángeles, en aquel entonces, en la ciudad de David, que ya dijimos que se llama Belén hasta el día de hoy, ¿quién había nacido? Un Salvador, que es Cristo el Señor. Pasen adelante, hermanos míos. Noten, hermanos, que las nuevas de gran gozo es que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Saben por qué el Verbo se le llamó Jesús? Porque ¿quién le puso Jesús? ¿Saben por qué el Verbo que estaba en el principio con Dios y que es Dios mismo y que vino a la tierra se le llamó Jesús? A ver, ¿quién sabe? ¿Por qué se le llama Jesús? Porque Él es Jesús. Porque es Salvador. Porque Jesús lo que significa es Salvador. ¿Y por qué se llama Salvador? Se llama Salvador porque eso es precisamente lo que Él es. Él es el Salvador. Por eso se llama Jesús. También se le llamó Emmanuel, ¿verdad? Sin embargo, no vemos en la Biblia que alguno le llamara Emmanuel. No vemos en la Biblia que María le dijera Emmanuel o que los discípulos le dijeran Emmanuel. No encontramos en la Biblia en algún momento que los hombres le llamaran Emmanuel, pero es Emmanuel, porque Emmanuel es Dios con nosotros. El Dios eterno que estaba en el cielo. Desde el principio, el creador del universo vino a la tierra en un día y en ese día, hermanos, nació. Y Él es Salvador, es Jesús. Pero también Él es el Señor. Como dice el ángel, que es Cristo, el Señor. Es Señor tanto de aquel ángel como nuestro Señor, como seres humanos. Él es el Señor de todos. Es lo que está diciendo. Además, el ángel le dice a los pastores, esto os servirá de señal, versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales. A mí me enternece el corazón esto, porque usted y yo también fuimos envueltos en pañales cuando nacimos. Bueno, ahora pues hay pañales sintéticos, pero en fin son pañales siempre. Todo bebé al nacer es envuelto en pañales. El eterno Hijo de Dios, cuando vino a la tierra, nació como nace cualquier niño. Rompió la matriz, nació de su madre
y fue envuelto su cuerpecito en pañales. Lo que nos dice la Biblia. Acostado en un pesebre, ahí lo van a hallar. ¿Qué es un pesebre? El pesebre es donde comen los animales, donde donde pastan las ovejas, donde en la noche se les da la comidita a los animales. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, hermanos míos, a ver los pesebres que ponen de adorno, ¿no es cierto? Y vemos cómo le ponen foquitos y le ponen una vaquita de barro y un buey de barro y unas ovejitas de barro y una cosita así con hierbitas y acostado un muñequito y qué bonito el pesebre. ¡Ja! Los pesebres son lugares que huelen mal. Son lugares donde se orinan y ponen las heces los animales. Es un lugar sucio. El Hijo de Dios vino y no había lugar para él en el mesón y nació en un lugar así. Pero precisamente así es el mundo al que él venía. Porque él venía a un mundo que no era bonito, que no estaba con olor fragante para con Dios, sino que estaba hediondo de pecado y de miseria. A ese mundo venía él. Y él venía precisamente para salvar, buscar y salvar al que estaba perdido. A eso venía el Hijo de Dios. Y los ángeles, el ángel dice a los pastores, van a hallar al niño acostado en el pesebre. Y versículo 13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Estos eran ángeles. ¿Cuántos eran? Multitud. Era, pues la palabra multitud es multitud. Yo no me voy a poner a contarlos. Multitud de las huestes celestiales. ¿Alguna vez usted ha oído un coro de una multitud? Yo nunca he oído un coro de una multitud. Una vez oí un coro de 500. ¡Wow! Y una vez en el ejército oí el grito de 1000 hombres. En el ejército. Y se me heló la piel cuando oí el grito de 1000 hombres. El rugido. Estábamos formados y mandaron y todos al mismo tiempo y wow, 1000 hombres. Esta era una multitud y no de hombres, sino de ángeles. Y dice la palabra de Dios que esta multitud de ángeles, dice que de las huestes celestiales alababan a Dios y decían en su alabanza. Miren, yo no me voy a detener si cantaban o no cantaban, porque algunos dicen que no cantaron, sino que solamente decían, pero que esto de cantar es solamente privilegio de los hombres y que ellos no cantaron, sino que solo decían, yo no me voy a meter en pequeñeces de esas, que si cantaron o no cantaron. La cosa que sí nos dice claro la Biblia es que alabaron a Dios. Y nos dice que la alabanza decía, gloria a Dios en las alturas, pero por una multitud, imagínense. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, por fin paz. Paz. Buena voluntad para con los hombres. Ahora, entendamos lo que está diciendo, porque algunos han dicho, yo he oído a muchos decir gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Han oído eso? Pero hay hombres de buena voluntad. El verso no dice eso. El versículo dice gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad hay de Dios para con los hombres. ¿Y cuál es la buena voluntad? Dios quiere salvarlos. Y no solo quiere, sino que lo está haciendo de hecho. Está en ese momento enviando un Salvador que es Cristo el Señor. Díganme, ¿no es motivo de fiesta esto? Estas van a ser nuevas de gran gozo para todo el pueblo. ¿Y cuál es? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
y vamos a comer y vamos a estar alegres y vamos a cantar y vamos a adorar a Dios, porque por fin hay un Salvador que va a traer paz entre el hombre y Dios, paz entre los hombres. Amén. Ahora, algunos me dicen, pastor, pero es que la Navidad es pagana, no debemos adorar la Navidad. Yo no estoy diciendo que haga lo que el mundo hace. Lo que ellos celebran y lo que ellos hacen no es lo que dice aquí. Cuando celebramos la Navidad es que nos regocijamos del nacimiento de Jesús y adoramos y le decimos gracias, Señor, por haberte hecho mi pariente, por haber nacido en la familia de los hombres. Gracias por haberme buscado, gracias por haberme salvado, gracias porque me has dado buenas nuevas, no solo para mí, pero que yo puedo dar a otros también estas buenas nuevas. Y debemos estar contentos. Hay un hombre que siempre está molestándome en Marcala. Pastor, la Navidad, eso es del mundo. Hermanos, lo que el mundo hace y lo que el mundo celebra, nada tiene que ver con lo que Dios dice y con lo que los cristianos celebramos. Porque en el mismo caso caemos con la Semana Santa, ¿no es cierto? No vamos a estar contentos y alegres, agradecidos porque un día Jesús fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. No vamos a estar agradecidos. Claro que sí. Pero lo que el mundo hace y lo que nosotros hacemos son dos cosas diferentes, ¿verdad? El mundo que haga lo que quiere hacer el mundo. Revientan cohetes, comen tamales, comen sus gallinas, beben licor hasta que, mire, ahí hacen la venta de licor, pero ahí se vende licor. Y los cohetes, yo no sé cuánto gastan en cohetes. Yo ni sé ni cuánto vale eso, pero algunos son así. Yo no sé cuánto se paga por un solo boom y se acabó. Por fin un pollo me dura algo, ¿verdad? Pero un boom y se acabó. No estoy criticando, a alguien le gusta hacer eso, bueno, y Dios le da dinero para eso. Pero lo que estoy diciendo, que el mundo hace todo esto y se embriaga y se mete en fornicaciones y adulterios y en toda clase de cosas que ellos hacen que nada tiene que ver con las nuevas de gran gozo. Las nuevas de gran gozo es el Evangelio. Eso es lo que estamos diciendo. Versículo 15. Amén, ¿lo tienen? Dice el verso 15. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, ¿cuáles ángeles? Aquella gran multitud. Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿De dónde vinieron las nuevas de gran gozo? Del Señor. Vinieron del Padre, vinieron del cielo. De manera, hermanos míos, que el Evangelio, la Navidad, las nuevas de gran gozo, ¿cuál es su origen? ¿De dónde vino? Del cielo. Usted dice, ¿y el Evangelio en que usted cree de dónde vino? Del cielo. Del cielo. Es lo que el Padre nos dijo. Él le dio esta orden a los ángeles y los ángeles lo manifestaron a los pastores. Amén. El día de hoy los ángeles no predican estas nuevas de gran gozo. Los ángeles no predican el Evangelio, ¿verdad que no? No, ese ya es privilegio nuestro. Pero primariamente ese Evangelio vino del cielo. Eso es lo que estamos viendo. Hermanos míos, estadísticamente hablando, casi todos los seres humanos celebramos el hecho histórico, maravilloso, trascendente e irrefutable de que hubo un día en la historia
de los hombres en que el verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios mismo, se hizo hombre por medio de nacer en la familia de los hombres. Y nos gozamos grandemente de este maravilloso hecho. Casi todos los seres humanos de la tierra, aunque no lo entienden, casi todas las personas lo celebran. Son pocos los países que no lo celebran. Ahora, vaya conmigo a San Juan 1 al 18. Y vamos a ver de qué es lo que estamos hablando. San Juan 1 al 18. Cuando lo tenga, dice amén. San Juan 1 al 18. ¿Hasta cuándo termina el tiempo? 9:30. A las 10:30 termina. Amén, tenemos tiempo. Avancemos. Dice la palabra de Dios en San Juan 1 al 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, antes de seguir leyendo, ¿de qué principio está hablando? ¿De qué principio está hablando ahí? En el principio, dice Juan, era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, dice el otro verso. ¿Qué principio es ese? Es un principio, hermanos, perdido allá en la eternidad. Está hablando de un principio cuando todavía no existía ni la luna, ni las estrellas, ni el sol. No existían los seres humanos, cuando todavía no había nada. Hasta ese principio se va el Evangelio de Juan. Y dice, en el principio, antes de que existiera todo, antes de todo, ya era el verbo. Jesús ya existía. No se llamaba Jesús, se llamaba el verbo. Porque se llamó Jesús cuando vino para ser Salvador. Amén. Pero en ese principio ya era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Y ahora vean, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién creó todas las cosas, hermanos? Dios, el verbo, Jesús. No sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy tratando de enseñar. Lo que yo estoy diciendo y lo que la Biblia dice es que el Cristo que vino y nació en Belén de Judea y fue acostado en el pesebre y luego creció y fue a la cruz y murió. Ese verbo que estaba en el principio con Dios es el creador mismo de todo cuanto existe. Amén. Qué tremenda verdad es esta. Él es el creador de todas las cosas. Por eso nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A ver, ¿quién creó todas las cosas? El Cristo en el que yo creo. Es creador. Él me creó a mí. Él creó nuestros cuerpos. Él creó nuestros órganos internos. Creó nuestros nervios. Diseñó nuestros cuerpos. Él creó el ojo, el oído. Él es el creador de todas las cosas. Yo quiero que vaya la magnitud de lo que estamos hablando, porque cuando Jesús viene, cuando Él viene para nacer, el que está naciendo ahí es el creador de todas las cosas. Amén. Porque en veces uno dice, no, es que estaba el Padre y el Espíritu, y luego un Diosito más chiquito que es el Hijo. Venía a la tierra. Para empezar, no hay tres dioses, hay un solo Dios. Y no hay dioses chiquitos. Nuestro Dios es verdaderamente grande. Y Él es el creador de todo cuanto existe. Y Él venía a la tierra para nacer como hombre. Amén. Esa es la verdad. Ahora, luego nos dice la palabra de Dios en el versículo 4. En Él estaba la vida.
porque Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él es la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el trabajo de Juan? Decir, viene uno. En estos días se va a manifestar uno, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es el eterno Hijo de Dios, es el Salvador. Juan predicaba. ¿Qué hacía Juan? Preparaba a las gentes para que recibieran al Cristo. Amén. Juan no era la luz, nos dice el verso 8. Vea, no era él la luz. Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Para eso vino Juan. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que quiera ser alumbrado. Porque el que quiere andar en tinieblas va a seguir en tinieblas y va a morirse en tinieblas. Pero todo el que quiere ser alumbrado, Jesús es la luz que alumbra a todo hombre. Esa luz venía a este mundo. ¡Qué tremenda verdad! En el mundo estaba, nos dice el 10, y el mundo por él fue hecho. A ver, ¿quién hizo el mundo? ¿Quién creó los océanos, los peces, las ballenas, los animales en el campo? ¿Quién hizo todo cuanto existe? Jesús, ese creador que hizo el mundo, venía a la tierra, pero el mundo no le conoció. Aquí vemos una triste realidad. El mundo no lo conoció. El mundo lo vio y lo vio como otro ser humano cualquiera. No alcanzó a verlo como lo que en realidad es. ¿Saben cómo se miraba Jesús? Jesús se miraba como un judío cualquiera. Algunos en los cuadros hacen a Jesús diferente y con un brillo en la cabeza y la imaginación de ellos lo hacen rubio y todo. Pero esos son cuadros de la mente de los hombres. Jesús se miraba como se miraba un judío cualquiera. Saben que Jesús era tan igual a cualquier judío que para que Judas lo entregara, Judas tuvo que señalarlo besándolo. Si no, no lo hubieran conocido, porque lo miraban y era como ver cualquier judío. Por eso Judas dijo, miren, al que yo bese, ese, agárrenlo, ese es. No había un brillo, había un velo. La divinidad estaba envuelta en un velo, en un cuerpo de hombre, pero era Dios mismo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cómo en una ocasión, hermanos, Él se quitó ese velo por un momento y dejó ver su gloria? A ver, ¿quién se acuerda? Porque Juan dice, y vimos su gloria. Cuando estábamos en el monte de Dios, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿verdad? Vimos su gloria. A ver, ¿cuándo fue? Recuerden. Como estudiamos la Biblia, hagan remembranzas. Recuerden que un día Jesús dejó a unos abajo y subió con unos al monte. Subió a un monte, ¿con quién? Bueno, iba Juan, parece que iba Pedro, no sé quién más iba, pero subió al monte. Y cuando estaba en el monte, dice la Biblia, la palabra que usa es esta, se transfiguró. Entendamos que es la palabra transfigurar. Cambió de forma. Por un momento dejó ver su gloria. ¿Y qué vieron ellos?
ellos vieron un ser resplandeciente de luz. Y ellos se quedaron, ya ni sabían lo que decían, dice la Biblia. Porque también vieron que aparecieron hablando con él dos, que ellos reconocieron que uno era Moisés y reconocieron que el otro era Elías. ¿Cómo supieron que uno era Moisés y el otro era Elías? Pues tuvo que haber revelación de Dios a la mente de ellos. Porque ellos no sabían cómo era Moisés y Elías, no habían fotos. Pero sabían que era Moisés y Elías. Pero como ellos de gozo y del éxtasis que estaban, no entendían lo que decían, dijeron, es bueno que estemos nosotros aquí. ¿Saben qué dijeron ellos? Ya no nos vayamos aquí, quedémonos. Hagamos una enramada para Moisés, otra para Elías y otra, hagamos 3 enramadas y aquí quedémonos ya. O sea, aquí está bonito. Pero entonces desapareció, una nube los cubrió. Porque ellos estaban diciendo, hagamos 3 enramadas, como quien dice, poniendo a la par a Jesús, Moisés y Elías. Y eso no puede ser así. Por eso una nube les cubrió y una voz dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. No Moisés, Elías, no, Jesús. Y luego, como ustedes saben, cuando bajaron, encontraron a unos que estaban tratando de sacar un demonio, ¿no? ¿Se acuerdan? Los que han leído la Biblia. Miren, hermanos míos, él era como cualquier judío. Sin embargo, cuando él se transfiguró, mostró su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, como nos lo dice la palabra. Ahora, hermanos míos, dice la palabra de Dios que ellos no le conocieron. Él es el creador, pero el mundo no le conoció. Y lo que es peor de todo, que los más cercanos, el pueblo donde tomó su carne, los suyos. Cuando él dice a lo suyo vino, si usted lee ahí en la Biblia, cuando dice a lo suyo, no dice suyos, ¿verdad? Con ese, sino suyo. Él vino a su propiedad. Él vino a este mundo que es de él, que le pertenece a él, porque él es el dueño de todas las cosas. A los suyos vino. Y los suyos, el pueblo de donde él tomó carne, el pueblo judío, los suyos, no le recibieron. ¿Qué dijeron de Cristo? Demonio tiene. Y hay que matarlo y hay que apedrearlo. Pero luego dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron en aquel entonces y los que le reciben hoy también, a los que creen en su nombre, le dio y le sigue dando todavía al día de hoy potestad de ser hechos hijos de Dios. Vean, hermanos, ese precisamente son las nuevas de gran gozo. Ahora, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un nuevo nacimiento que se da en nosotros cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, dice el verso 14, verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es obra de Dios, lo que se da. A ver, ¿cómo se nace de nuevo? La palabra de Dios es la semilla. Amén. Leemos en la Biblia que la palabra de Dios es la buena semilla. Y que los corazones de los hombres es el terreno donde se siembra la semilla. Amén. ¿Lo leemos eso? La palabra de Dios es la semilla. El sembrador es Dios. El sembrador es el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la semilla. Y los terrenos, diferentes terrenos, recuerdan, terreno de espina, lleno de piedras y todo, y de buena tierra, son los corazones de los hombres. Ahora, ¿cómo se da el nuevo nacimiento?
¿Quién mira cómo germina esta semilla en el corazón del hombre? Nadie lo puede ver. Así como cuando usted siembra una semilla en la tierra, usted siembra un grano de maíz o un grano de frijol y usted le echa tierra encima y le echa agua y ya. Y aquella semilla se empieza a hinchar y comienzan a salir unas raicitas, pero ¿quién lo ve? Está debajo de la tierra, nadie lo mira. Nadie ve cuando germina. Solo se dan cuenta que ha nacido cuando brotan los tallos, ¿verdad? Cuando sale la hierbita afuera, ya nació, dice usted. Pero en realidad germinó debajo de la tierra. Así la fe que salva a través de esta semilla germina aquí sin que nadie lo vea. Comienza a echar raíces esta palabra y comienza a hacer algo nuevo aquí. Nace de nuevo. ¿Y cómo se ve que nació de nuevo? Cuando vemos la nueva vida manifestándose en cada uno de nosotros. ¿Cómo comienza? Yo quiero recibir a Cristo hoy como mi Salvador. ¿Y cómo vemos que sigue desarrollándose? A través de nuestro andar y de nuestro caminar, vemos cómo se va desarrollando la nueva vida. Pero hay un momento en que nació. Nacimos de Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Es obra de Dios. Eso es lo que está diciendo Juan, aquí donde estamos leyendo. Ahora, el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que estaba en el principio, ¿recuerdan? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Hermanos, por eso se llama Emmanuel. Y habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria. Juan no dice, y yo oí un rumor. O a mí me contaron. No, Juan dice, y vimos su gloria. Recuerdan que el Señor dijo a los discípulos, y me seréis testigos. Ahora, hermanos, usted y yo podemos ser testigos de Jesús, que Jesús es real, pero usted y yo no lo hemos visto. Yo no puedo decir, y vi su gloria, y lo vi clavado en la cruz, y lo vi cuando dijo, consumado es, y lo vi cuando resucitó de entre los muertos. Yo no puedo decir que yo lo vi, pero yo lo creo con todo mi corazón, que así fue, porque la palabra de Dios lo dice. Pero estos hombres literalmente lo vieron. Por eso Juan dice, y vimos, nosotros vimos. Y por eso dice más adelante, versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer, dice. ¿Quién nos ha mostrado la divinidad? Cristo. Cristo. Una vez más digo, hermanos míos, hubo un día glorioso en la historia de la humanidad en que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y los humanos nos gozamos grandemente de este hecho. Los humanos estamos gozosos de este hecho. Nos alegramos de esto y sobre todo los que creemos. Voy a decirles algo que digo a mi esposa en veces o a otras personas. Si no fuera por Cristo, yo ya me hubiera dado por vencido hace tiempos. Si no fuera por Cristo. ¿Qué valor tendría la vida si no fuera por Cristo? ¿De qué serviría, hermanos, vivir sabiendo que voy a morir y no hay un lugar a donde voy? No hay salvación, si no hay seguridad del cielo, si no fuera por Cristo. ¿De qué valdría?
Pero ¿por qué soportamos lo que soportamos y vemos con esperanza al futuro? Y aun cuando nuestros cuerpos se van envejeciendo y vamos perdiendo la motricidad del cuerpo y vamos, hermanos, avanzando en nuestros años, seguimos con esperanza. ¿Por qué? Por Jesucristo. Amén. ¿Por qué nos hacen males y seguimos haciendo bienes? Porque insistimos en vivir una vida correcta. ¿Por qué no decimos comamos y bebamos porque mañana moriremos? No. Nosotros tenemos una esperanza ahora. Y esa esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, es que tenemos nosotros ese gozo en el corazón. Ahora, debe de haber gozo. Nos gozamos grandemente en este hecho. Pero aquí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este gran gozo? Pregunta importante. ¿Entendemos todos lo que el nacimiento del Hijo de Dios entre los humanos significa? Pregunta otra vez. ¿Entendemos todos? ¿Entiende todo el mundo? ¿Todas las personas? Todos los que celebran, todos los que ya pusieron los foquitos y ya pusieron el arbolito y todos los que ya están preparando, guardando las especias para los tamales y buscando las gallinas, y entendemos todos lo que este hecho de que Jesús haya nacido significa. Lo entendemos todos. Pregunto. Si preguntamos hoy a cualquier persona, a cualquiera, en cualquier lugar del mundo, el por qué él celebra la Navidad, si preguntamos, ¿por qué lo celebra? ¿Y por qué la Navidad es motivo de alegría personal para él si le preguntamos? Nos asombraríamos al escuchar las diferentes razones que la gente nos va a decir. A ver, ¿por qué celebra usted este tiempo de Navidad? Es que este es un tiempo de gozo, hombre. De veras, ¿y por qué? Es que dan aguinaldo. ¿Y por qué? Mire, nos asombraríamos de la multitud de razones por las cuales la gente está alegre. Y es que, hermanos míos, honestamente hablando, son muy pocas las personas que tienen una información correcta del por qué el nacimiento de Jesús fue, es y será siempre motivo de gran gozo para todo el linaje de los seres humanos. Y quizás no pudiéramos entender con claridad el porqué del justificado gozo que nos da la buena nueva del nacimiento de Jesús, si no fuera por la revelación de Dios en las Santas Escrituras. Es por las Santas Escrituras que podemos entender plenamente esto. Son las Santas Escrituras las que nos dicen del por qué la encarnación del eterno Hijo de Dios en este mundo y por qué este nacimiento es motivo de gran gozo para nosotros los seres humanos. Nada sabríamos de la Navidad si no fuera por las Santas Escrituras. Nada sabríamos si no fuera por la Biblia. Y de nada nos aprovecharía un evangelio del cual no supiéramos nada. ¿Cómo pudiéramos estar gozosos y ser salvos ignorando este maravilloso relato que nos da la Biblia, que son las nuevas de gran gozo? Entonces, las Escrituras son pues la fuente, hermanos, segura del conocimiento que tenemos del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? De lo que estamos diciendo, va a ser el desarrollo para el otro domingo. Vamos a desarrollar. Las Escrituras son pues la fuente segura de este conocimiento. Y vamos a ver el por qué todo esto. La otra semana, el otro domingo. Pero hoy por hoy, ¿qué preguntas tenemos? Tenemos tiempo. Estamos con el tiempo. La Navidad.
¿Saben lo que yo recuerdo de la Navidad cuando era niño? Yo era hijo del carpintero del pueblo. Era hijo del carpintero. Nuestra comida no era muy variada que se diga. Así es que en Navidad yo me estaba criando solo con mi papá, mi otro hermanito. El hogar de mis padres se dividió primero por el trabajo y luego ya ni sé por qué se dividió. Mamá nunca se tuvo otra persona, mamá se quedó sola hasta que murió. Papá, cuando yo ya era mayor, ya tenía como 19 años, 18, él ya tuvo otra mujer, así es que yo no tuve madrastra tampoco. Pero la cosa es que era el hijo del carpintero. Y como no había mamá que me estuviera cuidando, estaba criándome con mi papá. Me alegraba por la Navidad, pero era porque los vecinos hacían buena comida y me regalaban un plato. Ese era el gozo. Navidad, seguros tamales, ahí me van a dar, ¿no? O Navidad me alegraba porque ese día, pues, iba a haber diferentes cosas. Siempre me molestó un hecho. Y me molestaba porque a todos los vecinos, a todo alrededor, el tal Santa Claus les llevaba juguetes. Pero a la casa del hijo del carpintero jamás llegó. No llevaba nada. Y yo miraba que los hijos de los vecinos se portaban mal. Y todos con juguetes. Y yo me portaba bien y el mentado Santa Claus nunca llegaba. Hasta que yo supe la falsedad de ese señor llamado Santa Claus y la veracidad del Hijo de Dios. No entendía yo. La Navidad es para mí otra cosa hoy. ¿Qué es para usted? A ver, ¿qué preguntas hay? No tenga pena. Mire, la mala pregunta es la que uno no hace, se queda con la interrogante. Si yo no sé lo que me pregunta, con toda honestidad le voy a decir no sé. Pero si yo sé, pues vamos a, y si no lo estudiamos. De los adornos. Yo sé, yo he oído eso. Algunos dicen, bueno, ¿y por qué poner un árbol? Yo les digo, miren, más que el significado, busquen en su corazón la razón por la que ustedes lo hacen. ¿Por qué razón lo hacen? Si ustedes lo hacen porque el mundo lo hace, o ustedes ponen esos adornitos y todo, porque ustedes entienden lo que es la Navidad. Y ustedes llaman y dicen, vengan hijos, vengan. Tomamos un ponchecito juntos de ese de frutas tan rico, ¿verdad? Sin licor. Les digo porque después van a decir, el pastor dijo, echémosle. No, yo no estoy diciendo. Un ponchecito y dígale, cantemos Noche de Paz. Qué bonito, ¿verdad? Así es que miren, hermanos, hay un montón de adornos que el mundo tiene, que tienen orígenes de este lado, de otro lado, de las diferentes culturas. Porque recuerden que el mundo es tan extenso y las costumbres de los hombres a donde el evangelio llegó son diversas. Y algunos ya tenían costumbres ahí. Y las siguen teniendo, solo las han cristianizado. Pero lo que busquen es el propósito con que ustedes lo hacen. Usted está agradecido porque yo cada vez que veo un árbol, ¿a quién creen que le doy gracias? Gracias, Señor. Qué inteligencia tan grande. ¿Cómo lo hiciste? Qué bonito. Cualquier árbol que yo miro. Cualquier árbol. Yo le doy gracias al creador de todas las cosas. Porque Él lo hizo. Una hoja. Por eso les digo que tiene que ver con el corazón más que con lo que hacen, ¿verdad? Si ustedes quieren, ponen un árbol o hacen cualquier otra cosa y lo hacen para el Señor y lo hacen por motivos correctos, busquen en sus corazones.
Pero si ustedes no lo hacen para el Señor, pues no lo hagan. Como dice la Biblia hablando ¿recuerdan aquella controversia de los alimentos? El que come, juzga al que no come. Y el que no come, juzga al otro. Hermano, yo soy libre en Cristo de comer, no comer. Yo puedo comer cerdo, dice el escritor, no comer. Limpios son todos los alimentos. Dios me hizo libre, soy libre. Pero si mi libertad va a dañar al otro, pues entonces me voy a abstener por el otro que no tiene esa libertad. Si para qué es pecado. Hermano, no comamos cerdo, porque mi hermano no entiende ahorita él. No voy a comer cerdo por él, pero le voy a enseñar. Y un día él va a aprender que eso no es lo que le daña. Y así son todas las cosas, hermanos. ¿Sabe qué ponían antes en los arbolitos o en las fiestas? No había electricidad. Ponían velas. Velitas ponían, fíjense. Velas ponían. De manera que esto ha ido cambiando. Ahora, si ustedes me dicen de dónde salió el señor Santa Claus, eso sí no sé, hermanos. Hay un montón de historias de ahí, pero eso, hermanos, lo creó el comercio. Eso son cosas del comercio, ¿no? Y el otro es los 3 reyes magos que ustedes han leído en la Biblia, que ahí están, que uno se llamaba Melchor y que el otro Gaspar y Baltasar, ¿verdad? La Biblia no dice eso, ni dice que eran 3, ni dice que se llamaban Melchor. Son cosas de los hombres. Pero lo que sí es verdad es que vinieron unos señores sabios del oriente a adorar al rey que había nacido. Esa es la verdad. Y si usted quiere hacer tamales o no hacer tamales, hacer gallina o no hacer gallina, tomar ponche o no tomar ponche, cada uno es libre, pero lo que sí es que todos nos debemos gozar porque el Hijo de Dios nació. Amén. Si hacen tamales, me regalan unos. Bueno, hermanos, ¿qué otra pregunta hay? ¿Habrá alguna otra pregunta? Tenemos tiempo todavía, hermanos, tenemos 6 minutos. He dejado este tiempo porque debemos de estar claros en esto de la Navidad. Muy claros. Lo que es para nosotros. Lo que significa para nosotros. Lo agradecidos que estamos con Dios por esto. Siempre que nace un bebé nos alegramos, ¿verdad? ¿Sí? Miren, yo me alegro cuando nacen bebés. Cuando nacen en mi familia me alegro más, pero cuando nacen entre los hermanos, estoy contento por los bebés. Me encanta presentar bebés. Me encanta cuando dice, vamos a presentar al bebé. Yo contento con el bebé. Como ya dije, los funerales son los que no me gustan. Pero los nacimientos de bebés nos alegran. Pero cuanto más que el que nació es el Hijo de Dios que nació, ¿verdad? ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿O algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran decir? ¿Saben que hay hermanos no quieren ni que cantemos Noche de Paz? No, pastor, no cantemos Noche de Paz porque entonces estamos siendo mundanos. Porque el mundo está celebrando. Entonces, porque el mundo está celebrando, que el mundo haga lo que el mundo quiera hacer. Y yo me voy a alegrar por el hecho de que Jesús nació. Y voy a cantar Noche de Paz. Y voy a cantar ese cantito bonito que cantamos. ¿Cuándo lo cantamos? ¿Hoy o ayer? Venid fieles todos. No, ayer no, el miércoles. Ayer no venimos, dice mi esposa. Bueno, eso pasa después de los 60, hermanos. Bueno, ¿no hay preguntas entonces? ¿Sí? Amén. La hermana dice que en cuanto a la fecha,
el mundo escogió esta fecha. Y el mundo escogió esta fecha según el calendario romano. Escogieron esta fecha, pero ya vimos que la fecha en que Jesús nació fue, hermanos, durante el gobierno de Cirenio. Y más específicamente, exactamente, si buscáramos en los anales de la historia, ¿cuándo fue el primer censo que se dio en el gobierno de Cirenio? Tendríamos más exacto la fecha. Ahora, muchos dicen que no fue en este tiempo y tienen razón, porque dice que había pastores en el desierto que guardaban el rebaño y por lo general en este tiempo no hay pastores en el desierto, porque hay por la helada, las ovejas las guardan y hay un montón de razones, pero la verdad es que la Biblia nos da los hechos, la fecha. Más o menos durante el gobierno de Cirenio, durante el primer censo que se hizo siendo gobernador ese hombre. Ahora, no fue este tiempo, fue otro tiempo, pero no celebramos exactamente qué fue hoy, celebramos el hecho. A ver si entienden, estamos celebrando el hecho de que nació. No estamos diciendo que nació el 24 de diciembre o el 25, ¿verdad? No estamos diciendo que nació el 25 de diciembre. Estamos celebrando el hecho de que nació. Hay que el mundo diga que nació el 25 si quieren, pero nosotros celebramos que un día nació, ¿verdad? Y que fue durante el gobierno de Cirenio, durante el primer censo. Y sería interesante meternos a estudiar y tratar de buscar en los anales de la historia todo eso. ¿Habrá algo más? No hay nada más. Ahora sí ya nos faltan 2 minutos, hermanos. Les voy a pedir que mantengan su mente en este pensamiento, porque el otro domingo seguimos con el mismo estudio. Y así, cada domingo vamos a ir estudiando acerca de lo que es la Navidad. Voy a pedirles que inclinen su rostro y oramos. Amado Dios y Padre, gracias por tu palabra hoy. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias, oh Padre, por enviar a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por hacerte hombre, por venir a la tierra y morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque siendo tú Dios mismo, te hiciste hombre. Gracias. Ayúdanos a entender estas verdades y a compartir estas verdades. Ayúdanos a mantener firme esta esperanza y ayúdanos, Padre, a que nuestro gozo sea por la razón correcta. Bendice cada hombre y cada mujer en este salón y ayúdanos a que cada uno podamos ser transmisores de esta verdad a las demás personas. Todo lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.